Buenas tardes. Bienvenidos a Centro Asturiano en Madrid. Porque somos asiduos, no nos hace falta presentarnos, pero siempre hay alguien que puede estar por primera vez y decir que esta casa es una casa abierta a los temas culturales, porque esto está para temas culturales, lúdicos también, pero siempre en orden. Esto no es un lugar de gamberrismo, es un lugar que tiene una categoría y queremos mantenerla. Naturalmente, aquí todo el que quiere entrar, excepto los lunes musicales, porque claro, hay que pagar los músicos, los cantantes, entonces hay que pagar la gran cantidad, la enorme cantidad, lo que no son socios, los socios no pagamos nada, de €1, O sea que, no está mal. Sí, no está mal, no está mal. Por lo demás, el resto de los actos son gratuitos. Y aquí tenemos actos muy importantes prácticamente todos los días de la semana. Hay semanas que no se salven ni los sábados ni los domingos. Somos muy trabajadores. Los asturianos somos muy trabajadores. Y los amigos de los asturianos también. Porque esta es una casa abierta para los asturianos y los amigos de los asturianos. Porque en Asturias todo el que quiere ser asturiano lo es. También, igual que esto es abierto, Asturias es una comunidad abierta, muy abierta, y está mal que lo diga yo, pero de las riquezas que tiene Asturias, que son muchas, la riqueza más grande que tiene es al asturiano, digo hombres y mujeres, no va a ser que piense que somos buenos los hombres, no, hombres y mujeres. Y naturalmente, todo el que quiere ir allí es bien acogido. El que entre allí es forastero 2 minutos, luego ya es de allí, si quiere. Nadie está obligado. Bien, hoy tenemos, como siempre, lo que diga Soledad, porque aquí la que manda es Soledad. Soledad tiene el mando porque se lo gana, se lo ha ganado. Es una mujer que sabe coordinar, organizar, además de declamar y además de ser una gran poeta, porque no solamente que declame bien, sino que es una poeta de categoría. Bueno, supongo que en el transcurso de la tarde, noche, los que no te conocen, les dejarás alguna pincelada para que vayan sabiendo quién eres. Si puedo, si hay tiempo. Si tienes tiempo, si mejor hay tiempo, tiempo. porque si no... Bien, pues naturalmente por eso, por el tiempo, vamos a comenzar porque espero que, bueno, te puedes apuntar en la lista a Eder Cáceres. ¿Cómo? Eder, como suena, Eder Cáceres. Pero si no tienes... ¿Ya pintas? Eder Cáceres. Porque está a su lado, pero dice que hoy no ha traído nada, entonces... Aquí. Ese es el sombrero que se presenta. Paraguay, sí, es Paraguay. Y ella también, la chiquita también, pero me dijo que iba a traer algo, pero luego se ve que no lo ha encontrado. Y luego, creo que van a venir algunas más, tenemos al presidente del centro allí. Sí, que por cierto, hay que invitarlo a que salga a decirnos unas palabras. Que sí. Ya está todo dicho, Soledad. Tú tienes que hablarle a toda esta gente, poetas, cantantes y público. Tienes que decirle unas palabras. Bueno, pues, Valentín, yo voy a cederle la palabra a ella, entonces, antes hablas tú. Ella que cierre el orden de palabras, porque ya lo continúa con la fiesta. Bueno, yo solamente agradeceros la labor que realizáis todos los martes, los cuartos martes de cada mes, como he sabido, principalmente Soledad por esa labor tan extraordinaria y tan artística y tan poética desde hace ya unos cuantos años, además con esa continuidad, con esa dedicación tan hermosa, tan profunda, que tanto embellece nuestro salón. Lo recordábamos hace unos días porque ya nos estrenamos en este año 2023 con una jornada poética, y también desde hace unos años pues cuentas con esta labor tan valiosa de Andrés Menéndez, presidente adjunto, de manera que estamos muy agradecidos, porque yo sé que muchos sois incondicionales
y además participáis activamente con vuestros poemas que escribís, o recitáis, o escucháis y disfrutáis, de manera que estamos de enhorabuena, porque entre todos hacemos, como antes decía Andrés, esta casa, que es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, de manera que muchas gracias, que sigáis disfrutando. Gracias hoy singularmente a Romualdo, por un lado, que ha hecho, que ha hecho un gran esfuerzo igualmente en venir, que permanentemente acompaña a Soledad, lo cual es pues modélico y referencial para todos, a Pepe, nuestro monarca del verso, José Rey, monarca del verso, que tantos libros ha escrito y dentro de poco va a presentar, creo que 2, ¿no, Pepe? 2. Bueno, ya a pares. De manera que muchas gracias. Vendrá otro también de Soledad, que ya me lo ha comentado, y nada más. Pues, también, muchas gracias. Que es madrileño, pero ya es asturiano. Que el otro día actuó, el otro día tuvimos el honor y el placer de escucharle. Muchas gracias por acompañarnos también. A Tino, que es nuestro socio más veterano, ya cumplió bastantes años, pero es realmente una persona muy veterana, y aquí, como siempre se dice, lo importante es rebasar el centenario, porque después de cumplir los 100 se mueren muy pocas personas. Muy pocas. El resto es ese es el desafío. Muchas gracias a todos, también a Elena, que nos acompaña hoy en su primer día, a Carmen, que lleva pocos días con nosotros, a Belén, que también se ha incorporado de la Facultad de Educación, a Eber, exalumno y bueno, profesor ahora en Paraguay, a Alessandri, y a Paco con Teresa, y a todos vosotros. Muchas gracias y que disfruten. Sí, gracias. Bueno, antes de que hable Soledad, quiero decir que el día 11, el pasado día 11, martes, no quisisteis venir, vosotros lo habéis perdido, porque creo que avisados estabais todos. Manuel de Diego, como afirma en muchas de sus obras, que tiene, ¿cuántos años son? 59. Son 59. 21. No, 59, ¿no? Ah, no, 95. Es que la dislexia me mata. No me digas años, 95. 95. Bueno, pues nos había amenazado con decirnos 20 poemas suyos, porque él es autor, es un gran poeta, es un grandísimo poeta, y hace poemas largos, y nos había amenazado con decir 20 poemas de sus poemas de memoria, y lo cumplió. De aquí salimos todos asombrados, yo a lo mejor el primero, porque yo creía que una cosa es la voluntad y otra cosa, pues no se puso nervioso, ni le falló la memoria. 20 poemas perfectamente dichos por este chaval que tenemos aquí. También está el chaval que está delante, que es el marido de Soledad, que nos honra con su presencia, porque también... Y a su izquierda tenemos a Pepe Rey, que ya Valentín ha dicho, que el día 14 a las 7 de la tarde, presenta 2 poemarios. Este hombre, yo no sé de dónde saca tiempo, para hacer lo que hace, porque tiene una cantidad, unos tochos, porque no son unos libritos, no, son unos tochos de mucho ya. ¿Cuántos tienes ya? 7. 7, ¿verdad? Sí. Enorme, increíble. Bueno, pues nada más, Soledad, en solo. Buenas tardes, queridos amigos. En primer lugar, Valentín, presidente del Centro Asturiano, gracias por estar aquí, porque sabemos que estás ocupadísimo, tu tiempo es muy escaso y hoy estás aquí con nosotros. Muchas gracias. Andrés, otra vez, gracias por esas palabras que siempre me dedicas. Muchas gracias. Y también gracias por estar aquí, como ha dicho Valentín, acompañándome siempre para que no esté sola en esta mesa, que creo que 1 o 2 veces sí que lo he estado y te he echado de menos. Sí, Bien, pues felicidades, Manuel, porque es cierto que el recital que diste el mes pasado, ¿fue el mes pasado? No, ha sido este mes, sí. Fue maravilloso, todo recitado de memoria, todo,
con sus 95 años, este hombre es digno de homenajes continuos. Y ¿qué más tenía que decir? El mes pasado fue algo extraordinario, porque hasta el fondo estaba ocupado todo y terminamos tardísimo. Eduardo se me va a quejar un poco porque tuvo que coger el búho esa noche, se le escapó el autobús y terminamos tarde, sí, porque había mucha gente, muchos poetas y artistas que querían salir y todos tenían que salir, no podía dejar a nadie sin hacerlo. Y también después tuvimos una invitación por gentileza del presidente del centro asturiano, una invitación para todos los asistentes, con lo cual se hizo muy tarde. Te pido disculpas, Eduardo. Hoy no se hará tan tarde. Y bueno, pues es una alegría estar de nuevo aquí con todos vosotros en este primer mes del año, que, bueno, pues feliz año porque no nos hemos visto antes algunos. Y bienvenidos a todos, también a los que vienen por primera vez, que son varios, luego los iré presentando. El libro de José Rey se presentará el 14, los dos libros de José Rey, que bueno, acaparas, se presentarán el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Bueno, pues todos estáis invitados porque estará también nuestro presidente aquí colaborando. Andrés, ¿tú también? Quizá, ¿no? Sí. Y yo estaremos leyendo poemas de José Rey. Y bueno, yo quiero también deciros, ya que estamos hablando de presentaciones, que posiblemente, bueno, sí, posiblemente en marzo, presentaré yo mi libro aquí en el centro asturiano y será el primer sitio donde lo haga. Tengo otros programados, pero va a ser el primero aquí. Y también contaré con la presencia de Andrés, presidente adjunto, del presidente Valentín Martínez Otero, que también estarán conmigo leyendo poemas. Y también invitaré a muchos de vosotros para que, si queréis leer algún poema de mi libro, pues ya os iré dando, ¿vale? Y vamos a comenzar. En primer lugar va a salir Rosy Naranjo, que nos va a alegrar con su canción española. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la organización de estos actos en los que nos vemos. Yo os deseo a todos de verdad y de corazón feliz año nuevo. Aunque sea tarde, y lo tenga que decir 30 veces, feliz año nuevo. Esta canción es muy conocida, pero como hace 100 años que Lola Flores nació, en homenaje a ella y para todos vosotros, en cuanto oigáis la musiquilla, me hacéis los coros. ¿Vale? Verás cómo la conocéis. No la he ensayado. En el café de Levante, entre palmas y alegrías, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. La vio primero una tante y luego el marqués, que la lleno de cambiantes de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, y si de los hombres andaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. A ver. Ahora no,
¿Qué tiene la zarzamora? Espérate de copa. Empieza desde el principio. Me la pongo desde el principio, sí, un poquito más alta, un poquitito, pero no tanto como antes. Empieza desde el principio, por favor. Cosas del directo, no pasa nada. Luego pongo un poco menos y ya está. A ver, Desde el principio. vale. Muy bien. Es que estamos muy altos. Gracias. Ahora. El café de Levante entre palmas y alegría cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. La vio primero una canteolé y luego cuentan que la llenó de brillante olé de la cabeza al pie. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se andaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que anda de sombra y llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Del querer hizo una prueba y un cariño traicionó, y la trae que la lleva por la senda del dolor. Los flamencos del colmao la vigilan más deshora, porque se han empecinado en saber el querer desgraciado de Juana Zarzamora. Cuando llegaron las 12, una copla de agonía cantaba la zarzamora. Nadie en el intríngulis sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al Levante Lloré fue a avisar la mujer. Cuando la tuvo delante Lloré, se dijeron no sé qué. De aquello que hablado ninguna sabido, mas la zarzamora lo dijo llorando, con una coplilla de pronto ocurrió, y que ya la gente la va murmurando. ¿Qué tiene la zarzamora que arriba sola llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casao, me vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí, que publiquen mi pecado y el pesar que me devora, y que todos me den de lado, al saber el querer desgraciado que embrujó a la zarzamora. Bueno, pues ahora doy opción a quien quiera salir que lo haga. Os voy llamando. Pepe, José Rey, venga. Y si alguien quiere salir después, que levante la mano. ¿Quién? Víctor. Víctor, después. Buenas noches, amigos todos. Voy a leer algo muy cortito, que tengo la garganta un poco de lucha hoy, ¿eh? Así que pues una cosa cortita. Gracias. Y
bueno, en cuanto a la presentación de mis libros, ya atentísimamente, como siempre, tanto el señor presidente como Soledad lo han dicho muy claramente. Así que bueno, Ya está en el aquí cuento con todos ellos, con todos ustedes. Gracias, amigo. La sinceridad es innata. La sinceridad se lleva en el alma, no es tratado que se hace cada día, aunque acaso imitase melodía, con la voz que jalea y se proclama. El humano se sincera cuando ama, es el cantor que canta la armonía y estima que es de gran sabiduría aplaudir una espléndida mañana. Es aquel que no suele incomodarse y cumple con honor lo prometido y sabe que es placer enamorarse. Feliz el que se siente convencido y de presiones sabe preservarse a la vez que sonríe divertido. Muchas gracias. Víctor. Víctor viene por primera vez aquí, bienvenido. Y bueno, que sigas. Me llamo Víctor Francisco Mallada, Víctor F. Mallada, nací en Turón, Asturias, aunque el carnet pone Mieres del Camín. Toma ya. Nos han pasado de un pueblín a un pueblo más grande. Entonces, decía una compañera de trabajo que Turón era el pueblo más feo de Asturias. Dice, bueno, algo se pega. Pero para feo, un paisano el otro día ahí en el Parque del Oeste, feo, 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 estaba con un perrín faldero, movía la cola y paso y digo, ¿de qué raza es? Y el paisano, y el perro mira para mí y dice, total, que un desastre. Menos mal que hoy en esta sala hay bastante nivel y entonces voy a cambiar de tercio. Iba a leeros una poesía de amistad y mi amigo Juanma, que es un liante, me dice, no, otra cosa, pon un poeta en tu vida. Entonces os voy a leer este poema. Mujer, ¿quieres poner un poeta en tu vida? Lo tienes muy fácil. Me instalo en tu alcoba y espero a que llegues cansada, sin ganas de hacer otra cosa que entrar en la ducha y dejarte abrazar por el agua templada que yo perfumara con flores de Madagascar. Luego, déjame entrar un ratito en tus brazos, oír tus latidos, los latidos de tu desventura, ayudarte a expresar en compases de un vals los suspiros de niña traviesa que engarzan la risa de abrazos furtivos con tu jadear. Te aseguro que solo pretendo vivir el momento, dejar que te bese la brisa y volver a enseñarte las pocas verdades holladas por cientos de pasos de la humanidad. La primera es quererte a ti misma. La segunda, dejar que te quieran. La tercera, querer sin mesura. Y la cuarta, hay cariño. La cuarta es secreto que guardo por si necesitas poner en tu vida un poeta que sepa besarte despacio, sin miedo al pecado, volverte a besar hasta el rojo insumiso, que funda los puentes que hay dentro de ti, te derrita las nieblas de tus menesteres y acabes exangües tus ansias de más. Pon un poeta en tu vida, mujer, lo tienes muy fácil, vuelve a soñar.
quiere salir ya? A ver. Eder Cáceres. Eder Cáceres, ¿no? De Paraguay. ¿Vienes? Pues yo tengo una nuera de Paraguay también. Sí. Eso no lo sé. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias al Centro Asturiano, en nombre del doctor Valentín, Andrés, la compañera muy amable. Me siento prácticamente un asturiano más aquí en Madrid y muy agradecido por la oportunidad de deleitar un poco. En realidad es una canción, pero lo voy a decir en forma de poesía. Cuando me avisaron estos días que había esta oportunidad, entonces no dudé un minuto para decir que sí iba a participar. Y lo voy a decir en mi lengua materna, que es el guaraní. El guaraní, a ver si después un poco si lo entendemos. Neponace Paraguay, lindo es mi país, eso significa. Se titula Hoy mene pa Cuarapuipe, Ndeisa y Ponaba Teta, Oye Guapaba Gotepe, O Mimbija Oyayeipa, Tobena Copujarero, Tayajesape Yasir, Arape Guaramo Guaisa, O Masairo Yasainte. Se Paraguay la Sajananda y por siene mamube. Se Paraguay debe jae lo jae jubeca da coe. Peyuna mumburiguaba pejesa misereta. Ko apenigo imene torillo acuja. Upesa abei katuete y peyune torillo acuja. Ko apeye ko mami ñande yaro y cobata. A upeare getamba epona obeya. Auye, muchas gracias. ¿Lo puedes traducir, por favor? Sí, se puede traducir. Gracias. Hoy mene pa Cuarapuy pendeisa y ponaba teta. ¿Será que existe un país tan lindo como el Paraguay? Oye guapaba y botipe o mimbija o yaipa. Parece una flor que brilla y brilla cada vez más. Pero lo puedes decir, perdona, todo seguido, para no perder sí, no lo digas en guaraní. Claro, porque perdemos el Cada noche hay una iluminación de la luna que brilla y parece cada vez más un amor que uno se pierde en la oscuridad. Mi Paraguay es muy lindo, no existe otro, o será que existe otro país como el Paraguay. Cada vez amo más mi país, cada mañana que amanece. Vengan hermanos extranjeros a conocer mi país. Esta tierra alguna vez Dios caminó, dio algunos pasos y dejó lugares, huellas imborrables para todos. Neponace Paraguay se llama. Es una canción en realidad. Sí. Muchas gracias. La próxima me la cantas. Sí, sin problema. Sí. Muchas gracias. La chica que está sentada a tu lado, ¿no vas a decir? No, Sí. la próxima la conto yo. Muy bien. Manuel González, vamos a escuchar. Será por manos. ¿Cuánta ayuda tienes, eh? Buenas tardes a todos, amigos. Es una suerte el poder estar estos momentos aquí nuevamente. El otro día salí muy contento y os mando un nuevo saludo a todos los que estuvisteis y también a los que no pudieron venir, porque tengo algún amigo, era el día de diario y tenía que trabajar. También quiero mandar un saludo a mis amigos ya de siempre. Hoy os voy a declamar dos rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, que no está mal para empezar el año, ¿verdad?
tu mano entre mis manos, tus ojos en mis ojos, la amorosa cabeza apoyada en mi hombro. Dios sabe cuántas veces, con paso perezoso, hemos vagado juntos bajo los altos olmos que de su casa prestan misterio y sombra al pórtico. Y ayer, un año apenas, pasado como un soplo, con qué exquisita gracia, con qué admirable aplomo nos dijo al presentarnos un amigo aficioso. Sí, creo que lo he visto a usted en alguna parte. Ay, bobos que sois de los salones, compadres de buen tono, qué manjar habéis perdido, qué manjar tan sabroso para ser devorado sotto voz en un corro, detrás de un abanico de plumas y de oro. Honesta y castaluna, copudos y altos olmos, paredes de su casa y umbrales de su pórtico. Callad, callad, y que el secreto no salga de vosotros. Callad, que por mi parte lo he olvidado todo. Y ella, ya no hay máscara semejante a su rostro. Manuel, por ser tú, te dejo que digas. Pero no podemos decir dos, porque terminamos tarde. Son cortos. Sobre la falda tenía un libro abierto. En mis mejillas rozaban sus rizos negros. No veíamos el libro ninguno, creo, mas guardábamos entre ambos hondo silencio. Cuánto duró aquel tiempo. Que ni entonces pude saberlo. Solo sé que nos volvimos los dos a un tiempo y nuestros ojos se hallaron y sonó un beso. Creación de Dante era el libro, era su infierno. Cuando el libro bajamos los dos los ojos, yo dije trémulo, ¿comprendes que un poema cabe en un verso? Y ella respondió encendida, ya lo comprendo. Ángeles, ¿sabes? O luego sale Conchi. ¿Quién quiere salir? Carmen, ¿quieres salir? Vale, pues sí, es que no recuerdo tu nombre. Manuel Ramírez. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Bueno, quienes hemos salido de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestros países, siempre vamos a llevar ese sentimiento de volver a ver lo que dejamos atrás. El poema que hoy traigo lo he titulado Tupananchiskama.
Tupananchistama en el idioma quechua significa volver a ver, hasta volverte a ver o hasta volvernos a ver, según el contexto. El quechua es el segundo idioma más hablado de mi país, el Perú. Lo hablan aproximadamente 7 millones de habitantes. Tupananchistama, hasta volver a ver. Un día marché a lo desconocido, dejando mis playas, mis cordilleras y mis selvas. Volé por el aire y desde el aire pude despedirme de mi mundo, de mis padres, de mis amores y de mi presente hasta entonces. El viento me llevó a un mundo que solo conocía en sueños, y desde allí solo quedó el recuerdo de mi vida pasada. El aroma a monte, algarrobo y a retama aún están presentes en mi vida. Pasarán los años y seguiré recordando aquel día en que subí a las nubes para llegar hasta aquí. Seguiré recordando el llanto amargo que de los ojos de mi madre brotaban, y la seriedad y el silencio de mi padre. Pasarán los años, y hasta que el día en que mi espíritu vuele por última vez y vuelva a ver, una lágrima asomará tímidamente por mis mejillas. Ese día volaré tras mis pasos, pisaré verdes montañas regadas de retamitas, hundiré mis pies descalzos en cálidas y candentes arenas, aspiraré un olor a mar y a selva, miraré el palacio de la Plaza Mayor de la Gran Lima, haré una reverencia a la gran catedral, caminaré por ese largo jirón hasta llegar a la otra gran plaza, la Plaza San Martín. Allí miraré el Teatro Colón y las Tres Gracias, mientras la garúa moja mis cabellos. Volaré también hacia el cerrito de Cuchimay, desde donde miré una noble huamanga, desde donde vi los bailes de sus hijos. Sin pensarlo volaré también sobre el desierto de Sechura, escucharé un chiralo cantar, y mi corazón se regocijará al cruzar el puente viejo de mi bella Piura. Mi vuelo llegará a su fin, mi espíritu se marchará agradecido por haber podido volar por última vez tras mis pasos del ayer. Tupananchistama, hasta volver a ver. Gracias. Juan Jesús, vamos a verte. Después Ángeles. No, salimos los dos juntos. Ah, ¿salís juntos? Sí, sí, sí. Vais a hacer un dúo. Uno en conjunto y luego individual. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esto es que somos dos enamorados ahora para esta tarde. Y él va a leer lo que me dice. La parte masculina y ella la parte femenina. Venga. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí con el presidente de la Casa de Asturias, don Manuel y Soledad. Andrés. Eso, Andrés, que se me ha ido. Bueno. Qué feliz soy, amor mío, pronto estaremos casados. El desayuno en la cama, un buen zumo y pan tostado, con huevos revueltos, todo listo, bien temprano. Saldré yo hacia la oficina y tú rápido al mercado, pues en solo media hora debes llevar al trabajo, y seguro dejarás todo ya bien arreglado. Tú bien sabes que en la noche me gusta cenar temprano, eso si nunca te olvidas que yo vuelvo muy cansado. Por la noche teleserie, cinemateca barato. No iremos nunca de shopping, ni de restaurantes caros, ni de gastarnos dinero, ni de despilfarrar los cuartos. Yo no soy como esa gente que le gusta comer fuera. ¿No te parece, querida, que serían días gloriosos? Y no olvides que muy pronto seré tu amante esposo. Muy bien. Muy bien. Pues vamos allá. Qué sincero eres, mi amor. Qué oportunas tus palabras. Tú esperas tanto de mí que me siento intimada. No sé hacer huevos revueltos, como tu mamá dorada. Se me quema el pan tostado, de cocina no sé nada. A mí me gusta dormir, estar en casita toda la mañana y de compra a menudo con la tarjeta dorada. Tomarte y un cafetito en alguna linda plaza, comprar todo de diseño y la ropita muy cara. Concierto de Luis Miguel, cenas en la Macaguaya, mis viajes a Punta Cana a pasar la temporada. Piénsalo, bien, aún estás a tiempo. La iglesia no está pagada. Yo devuelvo mi vestido y tú tu traje de gala. El domingo bien temprano, para empezar la semana, pon un anuncio en el diario con la letra bien destacada.
Hombre joven, buen mozo, busca una esclava muy lerda, porque su futura esposa ayer lo mandó a paseo. Lo habéis copiado, a José Luis y a mí, eso. ¿Esto lo he vivido vosotros? Sí, lo llevamos en el... Es que es de internet, o sea que todo... Es de internet, claro. Esto es de internet. Bueno, este es un poema que hice a Don Quijote, ¿no? Como está ahora tan de moda y tal. Y dice, Don Quijote está en rodilla comiéndose una tortilla, ligando a la camarera que se llama Macarena. Don Quijote toma un sándwich porque el pobre está hambriento. Ahora no tiene dineros, que le dejen unos euros. Don Quijote toma un vino que le pasa a su sobrino. Con un poco de queso, olfatea allí un sabueso. Don Quijote está enfadado, el pobre no ha ligado. Le han dado calabazas, esas 4 amenazas. Don Quijote en Chamberí, lo más chip de Madrid, allí se ha instalado y está encantado. Don Quijote, el pasota, le da bien a la gota. Quiero tomarme un vinito que me deje contentito. La señora que está al lado de Carmen, no, pues Carmen, Conchi. Conchi, vamos. Hola, buenas tardes. Voy a leer Pasa el tiempo. Oh, tiempo que pasas y dejas huella, que vas creando vida y muerte al mismo tiempo, mientras sigues inerte y confiado, sereno y triunfante permaneces. Por ti los años no han pasado, no tienes reloj ni mente. El sol nace con la aurora y espera el ocaso a esconderse. Los astros rigen tu vida, tus pies lentos se mueven, la naturaleza hace su labor, las estaciones se suceden sin que tu mano medie. Oh, tiempo que llegas y te vas, que no escatimas en días ni años para saciar nuestros anhelos, y nos perdemos divagando, añorando las estrellas. Pero tú tienes establecidos nuestros pasos de principio a fin, mantienes controladas nuestras vidas y no regalas ni un solo minuto. Olvidamos que eres oro puro y nos llevas de la mano y te retamos soñando un futuro, que te vamos dejando de lado mientras el camino andamos. Y seguimos olvidando que somos tiempo finito, que nos dejas vivir de prestado, que siempre pedimos más cuando a la meta llegamos. Perdemos la sonrisa luchando por todo y nada nos pertenece. Buscamos alas para volar más lejos, pero tú no te detienes. Sigues siendo nuestro dueño hasta fundirnos contigo. Vamos a ver. Otro dúo. Vamos a ver cómo sale. Yo me pondré por allí para la música. A ver cómo sale. Buenas tardes. Hola, agradecida por esta oportunidad que nos dais. Muchas gracias. Pues sí, empezamos bien. Pues igual que yo. ¿Cómo sale? El directo, hija, el directo. Pero que directo, si es que no sé por qué tono... Bueno, pues esto no La tecnología, déjalo que falla. El Vito, ese es el Vito. Déjalo. Este es el Vito. Este es el Vito. A ver si este funciona mejor.
Porque yo, el mito, lo bailaba de pequeña en el grupo de baile de la iglesia. Me daban ganas de salir a bailar. Pues nada. Si lo hubiéramos ensayado. No hubiéramos visto, que yo también lo bailaba. Bueno, pues seguimos. A ver, detrás de Juan Jesús, la señora que está ahí, no, la que está al lado tampoco. Entonces seguimos y al lado de Víctor, ¿vas a decirnos algo? ¿Yo? Sí. Necesitaba una guitarra y no hay. No hay. Claro, hay que traerla. ¿Hay alguna guitarra? ¿Hay alguna guitarra por ahí o qué? No estará José Luis. Bueno, pues entonces seguimos. Sí, pero yo no sé si José Luis quiere dejar la guitarra. Eso es como la estilográfica y la pareja. Como el coche y la mujer. Pero que no se acostumbre, ¿verdad? Es curioso, nadie lleva la guitarra encima nada más que José Luis. José Luis. En cuanto no me ven con ella, oye, qué extraño. Es cómodo no llevar la guitarra. José Luis y su guitarra. ¿Tienes un tocadejo? Así es. Esto. Nada, bueno, sí. Vale. Ya todo. La verdad es que no tenía solo de acompañante. Ya me ha dicho Víctor, porque sí, que venías con él, pero
porque la guitarra pues creaba un poco de... Sí, bueno, tenía pensado la próxima vez traérmela. Lo digo por el compañero, si no se la quiere traer, se la dejo yo. Él siempre la lleva con él. Bueno, te escuchamos. Bueno, esta es una canción que... ¿Cómo te llamas? Bueno, sí, eso. Me llamo Juanma el Maestrillo. Me llamo o sea, mi nombre artístico es el Maestrillo porque considero que la vida es tan corta, soy maestro de profesión, pero considero que la vida es tan corta que nunca llegaré a ser maestro. ¿Me entendéis, no? Y nada, también decir que me encanta Asturias porque, nada, pues me llegué a Avilés un día y me enamoré de Avilés y ahora pues tengo pensado pues allí comprarme un piscina así pequeñito, como decir. Y nada, pues nada, que también quería decir eso, que también me sentí muy, la poca gente que he conocido, pues me he sentido muy, como lo que ha dicho Andrés, ¿no? Pues que como que te sientes como muy bien, ¿no? Pues hoy vienes por primera vez. Ah, sí. Pues bienvenido y continúa. Bueno, pues nada. En el pueblo eres alguien y en la ciudad no eres nadie. Pasan los años y te das cuenta dónde fuiste feliz. El aire puro del campo, donde te hicieron el amor, los chascarrillos de los vecinos siempre te hacían reír. Vuelve a tu pueblo, vuelve a tu pueblo, vuelve a tu pueblo si te marchaste por los estudios o por trabajar. Vuelve a tu pueblo si echas de menos andar por caminos rodeado de paz. En el pueblo eres alguien y en la ciudad no eres nadie. En el campo se vive con menos, también se vive con más. Vuelve donde fuiste niño, donde te dieron cariño, donde están tus raíces, donde sus gentes te acogerán. Vuelve a tu pueblo, vuelve a tu pueblo, vuelve a tu pueblo si te marchaste por los estudios o por trabajar. Vuelve a tu pueblo si echas de menos andar por caminos rodeado de paz. Muchas gracias. Seguimos. A ver. Pues por aquel lado, por esa fila, ¿quién a continuación es Cerucci? Venga, porque los que hay delante no van a salir. Ninguno de la fila de delante. Cerucci, Pilar Mateo después. Pilar, si quieres venirte hasta aquí, tenemos un asiento y así vamos ganando tiempo, porque ya se nos está. Cerucci Zambrano. Buenas noches. Me tienen que ayudar porque me cogió un coche hace unos años. Un accidente. Un accidente, sí. Iba por el paso de peatones y el señor quiso coger la plaza que estaba detrás. Hay solamente una entrada y él quiso entrar. Más listo que nadie. Bueno, esto ya pasó. Nerviosa mujer, de mi hermano Diego Zambrano Enríquez. Nerviosa mujer,
de nerviosa boca, de nerviosa tez, de nerviosos ojos que ven y no ven. Altiva mujer que va preguntando, que quiere saber si el amor existe y dónde está, que lo va buscando con ansias, con sed, y nunca lo encuentra. Y si alguna vez se cruza su paso, es tal candidez que no se da cuenta, ni sabe quién es. Pequeña muñeca, preciosa mujer, si un día te encuentro y toco tu piel, verás que tu cuerpo se quiere romper y dirás palabras sin saber por qué, y sin darte cuenta verás que tu ser lo vas entregando para no volver a ser jamás tuyo. Nerviosa mujer, si el amor llega, entrégate a él. Isidro Sierra. Es que la sentadera de Isidro. Isidro, bueno, siéntate ahí. Isidro, siéntate ahí, ¿sabes? Después de... Lo quiero tener aquí cerca. Pilar Mateo, vamos a escuchar. Buenas tardes, muy contenta de estar aquí. Es un poco triste el poema. A ti, campanilla, bajo tus ojos oscuros y tu mirada sin vida, pienso en muy bellos recuerdos y en aquella despedida. Pienso en tus labios de plata ya sin luz, mi dulce niña, y siento el haber posado en tu talle una semilla, aquel otoño de mieles muy lleno de lluvia fina. Mas el destino no quiso frenar tu pronta partida, que se fue volviendo amarga ante tu furtiva huida, pues te marchaste una noche llevándote mi semilla, fruto de un ardiente amor ante un mar de fresca brisa, siendo la luna testigo de tu entrega y mil delicias. Y al recordar aquel tiempo de dulzor y de sonrisas, siento una triste añoranza de no conocer la dicha de tenerte junto a mí llevándote a campanilla. Yo te ruego que me esperes allá donde estés, mi niña. Buenas tardes. No hace mucho un amigo, o no tan amigo, me dejó este escrito y la verdad me dejó muy pensativo el escrito. Y dice así el escrito que me dejó: hay personas que suman, otras restan. Unas hacen sacar lo mejor de ti, otras se quedan mirando. Unas darían la vida por ti, otras te la quitarían. Para unas eres una estrella que brilla, para otras su intención es apagarla. Las hay que te absorben toda tu energía. En cambio, hay otras que transmiten su positividad. Las hay con valores, en cambio hay otras que su valor más grande son ellas mismas. Las hay que te quieren y otras que solo se quieren. Hay gente buena, buena gente y gente. Estés con quien estés, recuerda que la gente que te quiere ver feliz. Alegre, optimista, guapa, triunfadora. La gente que te quiere no miente. Recuerda
que para unos serás luz y para otros oscuridad. Así que depende de ti con quien quieras estar. Aparentemente esto está muy bien, pero puede ser ofensivo. Y lo digo por lo siguiente. Yo contra esto escribí un poema que bueno, ha salido como yo pensaba, ni más ni menos. La verdad es que cuando te motivas y te sale de dentro y te hieren dentro las musas, el pómene es temible, saca lo mejor y lo peor de todos nosotros. Y yo escribí esto, lo titulo La hipocresía. Y dice así: contra muchas envidias y egoísmos que todos soportamos con asedios, a veces encontramos en los medios citas, publicaciones y aforismos que son acordes con nosotros mismos. Pero en espacios reales o intermedios, si tienes que aplicar esos remedios, a un lado hay que dejar los idealismos. Lo lógico es mirarse en los espejos y ser reflejo de lo noble y bueno. Pedir perdón sin miedos ni complejos por los errores diarios y el despropio. Y no ver tanta mota, enojo ajeno que impiden ver la propia, que impiden ver la viga en nuestro propio. Y como acción os copio. Al pensar en distintas soluciones me viene a la memoria de muy lejos que los hechos mejor que las razones son los que dan. Los hechos mejor que los consejos son los que dan y quitan las razones. Hace más de 2000 años que dijeron eso de quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Así que muchas gracias. Andrés Menéndez. Bueno, lo titulé La flor de la vida. El corazón de la primavera está en mayo, con razón denominado mes de las flores, pues, como si se tratase de gran ensayo, adorna y alegra los campos de bellas flores. Sí, mucho he oído hablar de la flor de la vida. Quise encontrarla, sin desmayo la he buscado, pero, como las recetas de alta cocina, resultó ser el secreto mejor guardado. ¿Dónde estará esa flor? Había de encontrarla. Recorrí los parterres bellos y olorosos, soñando con el sentido afán de cuidarla. No olvidé escrutar en jardines hermosos, ni pasé de soslayo en bellas rosaledas. La suerte no se busca, me dije al punto. Cierto, en el bosque humano oteé la vereda. En su horizonte vi la flor, vi tu trasunto. Al instante se amplió el campo de mi vida. Allí estaba sin parangón flor refulgente, tú entre la más bella selección nacida, aportando al entorno un halo diferente, inmune a los pérfidos y malignos vientos. Erguida ofreces aroma, porte y donaire, tus vibraciones y los mejores alientos, donde embelesado me puse a socaire. José Luis Pardo, ¿tú? Sí, pero tú. Ah, yo. Sí. Y luego te tengo aquí para que me acompañes. Faltaba esta mujer. Quien quiera que José Luis acompañe su poema, se lo pide y él encantado. Buenas ¿verdad, noches. José Luis? Sí, lo de este hombre de la guitarra, lo siento que me haya... Es que mi primera guitarra que yo me regalé, después de 2 años ahorrandillo y todo eso, llego a Andalucía, a Arcos de la Frontera, y me dice el dueño de la sala donde toqué, tal, déjasela, en una guitarra amplificada de estas, que costaba un dinerín. Y nada, pues sale el señor, me la deja, digo, sí, hombre,
Digo, para. Ya me dejó todas sus uñas aquí marcadas, todo. Tuve que ponerle un golpeador oscuro, la guitarra ya no sonaba igual, entonces ya estoy un poquillo... Pues vamos a cantar... Como yo sabía esa historia, no he querido pedírtela, has sido tú quien la ha ofrecido. Pero bueno, lo importante es que el arte siga adelante, porque si no estamos todo el día en internet y todos aportando a Bill Gates. Y entonces nuestra cultura, ¿dónde está? Siempre la de internet. Pues no, tenemos que hacer cultura, escribir, hacer eventos, tener a Soledad y a este hombre que nos apoyen aquí. Yo vengo ahora de Leganés y están haciendo una labor a Sorbáez, son unas chicas soñadoras, para que sembremos más cosas ecológicas, para que nos cuidemos más, para que no haya tanto insecticida, herbicida, etcétera, negocio. Y entonces todo eso. Y se me ha ocurrido hacer, como somos muchos, de aquí somos un poquito maestros o maestros, y si no en el arte de vivir todos somos maestros. Quiero dedicársela a Doña Rosa, que se ha venido desde Móstoles hoy. Esa maestra divina. Tiene el alma de filósofo y el corazón de poeta, la voz gris como una nube, clara lluvia cuando enseña. Es capitán de un velero donde la niñez navega, trozos del mar de la vida aprenden en esa escuela. Maestro, pinta una rosa a un claro de luna llena y enséñame del vivir, voluntad, lucha y belleza, y enséñame a caminar y aprender cómo es la senda. ¿Quién te pregunta, maestro, por el mundo que tú sueñas, multiplicando el amor y restando la pobreza? Dicen que eres un bohemio, que amas la naturaleza, que creces con la niñez, que eres mago en la paciencia. Maestro, tu alma es de viento y llega hasta las estrellas. Abre puertas de futuro, sembrando semillas nuevas. Maestro, pinta una rosa a un claro de luna llena y enséñame del vivir, voluntad, lucha y belleza, y enséñame a caminar y aprender cómo es la senda. Bueno, quien quiera que José Luis acompañe su poema, puede hacerlo. Bueno, pues yo estoy pasando unos días en casa de mi hijo y no tengo nada mío, no he podido traer mi libro, así que voy a improvisar. De Antonio Machado, Anoche cuando dormía.
Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida, agua, llegas hasta mí? Manantial de nueva vida, en donde nunca bebí. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanda cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Gladys, ¿estaba por aquí Gladys? Y si no, no está, Gladys, estabas ahí. Bueno, pues seguimos por la última fila. Hay una mano, me ha levantado antes, que quería salir. Gladys, venga, San. No es Gladys. Celeste. Celeste. ¿Te pareces? Y después en la última fila hay una chica que me ha levantado la mano. Sales tú. Sales después de Celeste, ¿vale? Sí, mi abuelo. Muchísimas gracias por estar aquí, que yo sé el esfuerzo que te cuesta, que vienes de muy lejos, pero discúlpame, Gladys y Celeste, te digo que os parecéis. Sí. A ver si me presentáis a Gladys, que A Celeste. Dos cortitos. Después, ven para acá. Dos cortitos, muy cortitos. Tienen que ser muy cortitos. Venga, muy cortitos. Aquí, es que está haciendo un vídeo. Le he titulado, ¿será esto? Un poco. Así, sin más ni menos. En la quietud de la noche, a solas con mis pensamientos, el viento enredado mis cabellos entre ruidos lejanos que no escucho. Me llega tu recuerdo, tu risa, nuestras risas, nuestra complicidad para tantas cosas, tus ojos verdes como la mar enamorada, tus manos sobre mi piel, no hay mayor placer. Reaviva mi amor, así, sin más ni menos. Ese placer me sumerjo en lo profundo de nuestro ser, así, sin más ni menos. El otro cortito. Este es un poema que lo escribí en la pandemia y lo he titulado Tiempos de espera. Qué difícil es esperar y a la vez qué gratificante. ¿Qué sentido tendría la soledad sin esa esperanza de esperar? Esperar una llamada, una voz, una sonrisa. Esperar que alguien en este día de espera te llame. Un WhatsApp, no importa, también vale. Un sonido de móvil que dé sentido a la espera, una espera de esperanza. Un ánimo en la espera. Espera, espera, espera y ama. Muchas gracias. Que te estás abajo porque vienes de muy lejos. Como también, mira, ya no, ya, uy, pues enhorabuena. A ver. Seguimos.
Bueno, buenas tardes. Bueno, da un poquito de cosa porque yo no sé escribir, ni soy poeta ni nada, y además, con lo bien que comunicáis la poesía, es para mí un atrevimiento. Pero es que ha coincidido que he oído a Isidro, que ese amigo que le dejó un escrito, y luego él ha hecho su poema también hecho sobre la hipocresía, que, bueno, escribí hace unos días esto, y bueno, a ver qué os parece, ¿vale? Se llama Dementores. No sé si conocéis este personaje. Estos personajes que restan energía, que absorben la energía, que son ficticios, los dementores. Huye de oportunistas que te admiran y adoran. Son gente con estima baja. A generosos se acercan, robando la seguridad que les falta. Sin apariencia maliciosa y envueltos de bondad aparente, potencian su ego frustrado, minando la energía del fuerte. Se adueñan sin permiso de los escenarios del otro, acortan distancias y manipulan el entorno. Con falsos vínculos afectivos, estos perniciosos personajes regalan los oídos y son depredadores sociales. Con el tiempo imponen exigencias que no se pueden mantener y en el simulador defraudado brota la ira más cruel. La víctima adorada entra en situación confusa, se cree culpable de algo y la tristeza le inunda. La desconfianza se establece, el dolor le destruye, pero con distancia y trabajo aclara el engaño y el entusiasmo resurge. Santi de Vicente. Buenas tardes a todos, que todos somos seres humanos. Navidad 2022. Luna lunera cascabelera. Mi querida luna lunera cascabelera. Esto que te cuento sucedió en la Navidad de hace 2 semanas. Una familia en el metro iban, por lo que deduje, a Cortilandia. Niño y niña de pie, sentada con un bebé en su regazo, la madre. De pie, cuidando el cochecito, el padre. Mi querida luna lunera cascabelera. De pronto, la megafonía anunció que no pararía el convoy en sol. Los niños comenzaron a gemidos. Les había afectado la frustración. Y venir de tan lejos para esto, decía. El padre, con el plano en la mano, mirando alternativas. La madre, con una mini pandereta, comenzó a cantar y los niños la siguieron. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. El padre la miró moviendo la cabeza y ella le contestó. ¿Qué pasa? Que ya está bien, que tú no eres la Presley. Tengamos la fiesta en paz. Los niños, tranquis, no empecemos que estamos en Navidad. No pude resistirme y empecé a entonar. Ay, chiquititín metidito entre pajas. Todos se unieron y la madre al bebé le hizo una carantoña, le sonrió y el bebé se tronchaba sonriendo. Mi querida luna lunera cascabelera, dejé aparcado este asunto para prestar atención. ¿Cuándo y de dónde los neonatos han aprendido a sonreír? La importancia de la sonrisa en el ser humano para disuadir momentos tensos en conflicto de intereses de por medio, para iniciar una petición de algo, para agradecer
que te cedan el paso, o un asiento, siendo que te vean cansado. ¿Y qué gran importancia tiene la madre cuando te sonríe en los malos momentos, en los baches malos? Mi querida luna lunera, cascabelera, tengo un poema de hace muchos años dedicado a la madre. A los que no la conocieron o la perdimos más pronto o más tarde, recurrimos siempre a ella cuando la vida nos da un mal lance. No dejemos de sonreírla, por favor. Santi, que está a tu lado, van a salir. Está a mi lado está... Pues, Eugenio. No sé si quienes están detrás van a salir a decir algo. No. Pues Eugenio, vamos. Después creo que está Carlos. Vamos, Eugenio. Buenas noches. El gran Manuel nos ha recordado a Becker con esos dos poemas. Y es curioso que yo, del poeta que más versos me sé es de Becker, después Miguel Hernández, y nunca he recitado a Becker. Luego ya en primavera diré algo. Y bueno, pues también como Miguel Hernández, ya que ahora recientemente se ha cumplido el 80 aniversario de su muerte, pues de Miguel Hernández voy a recitar Los cobardes. Dice: hombres veo que de hombres solo gastan el parecer y el cigarro, el pantalón y la barba. En el corazón son liebres, gallinas en las entrañas, galgos de rápido vientre, que en época de paz ladran y en épocas de cañones desaparecen del mapa. Estos hombres, estas liebres, comisarios de la alarma, cuando escuchan a 100 leguas el estruendo de las balas, con singular heroísmo desaparecen del mapa. No sé, ya empezar otra vez. Pienso otra vez. Estos hombres, estas liebres, cuando escuchan a 100 leguas el estruendo de las balas, con singular heroísmo a la carrera se lanza. Se les alborota el ánimo, el pelo se les espanta, valientemente se esconden, gallardamente se escapan del campo de los peligros, estas punitivas cacas que me duele hace tiempo en los cojones del alma. No diréis que no llegué a la muerte, no diréis que no vayáis a la muerte, libre pálida, polenco de poca fe y demasiadas patas. No os avergüenza mirar en tanto lugar de España a tanta mujer serena bajo tantas amenazas. Un tiro por cada diente vuestra existencia reclama, cobarde, de piel cobarde y de corazón de caña. Tembláis como poseídos de todo un siglo de escarcha, y vais del sol a la sombra llenos de desconfianza. Vuestro miedo exige al mundo batallones de murallas, barreras de plomo, orillas, de precipicios y zanjas, para vuestra pobre vida, mezquina de sangre y ansias. No os basta estar defendido de lluvia de sangre y alga, que no cesa de caer generosamente cálida un día tras otro día en la greda castellana. No sentís el llamamiento de las vidas derramadas. Para salvar vuestra piel, las madrigueras no bastan. No bastan los agujeros, ni los retetes, ni nada. Huís dando al pueblo mientras veis la distancia motivos para mataros por las jodidas espaldas. Solo se quedan los hombres al calor de las batallas. Y vosotros, lejos de ella, queréis ocultar la infamia. Pero el color de cobarde no os asegura de la cara. Ocupad los tristes puestos de la triste telaraña. Sustituid a la escoba y barred con vuestras nalgas la mierda que vais dejando donde colocáis la planta. Gracias. Carlos Naus. El otro
día vi a tu hijo Santiago en la tele, sí, sí, en un programa cultural. Sí, sí, qué bien, estuvo muy bien. Sí, eso Bueno, buenas noches. Bueno, en primer lugar, feliz año a todos. Me alegro mucho de veros a todos por aquí. Y muchas gracias siempre a Soledad, a Andrés, a Romualdo y al Centro Asturiano. Bueno, voy a empezar con un doble spoiler. Como muchos sabéis, he inaugurado una exposición en la Casa de Castilla-La Mancha, el retrato de 200 poetas. En esa exposición, que por cierto participó también en la inauguración Leonor Merino con una loa a mí preciosa, la verdad es que es muy elogiosa, muy bonita, muy bella, como siempre ella, que es una gran escritora. Y también publiqué un pequeño catálogo con 30 retratos, porque no podía reproducir los 200, era mucho. Y entonces elegí unos pequeños versos, solamente fragmentos de poemas de muchos de vosotros, ¿no?, que estáis aquí, por ejemplo, Celeste Lamas, Leonor Merino, leí Primitivo Oliva, que como no estaba, pues me voy a permitir, si me permites, solamente son 3 segundos o 10 segundos, leer los versos que leí de Primitivo. He visitado el odio y era frío, tenebroso el espacio de su pecho, oquedad sin pupilas su mirada, monstruosa calavera de cemento. Bueno, y otro segundo spoiler es que el día 1 de febrero presento mi último libro, Arras del Cielo, el miércoles 1 de febrero en la misma Casa de Castilla-La Mancha, con lo cual, a las 7 de la tarde, con lo cual los que vengáis podréis contemplar algunos de vuestros propios retratos, si no habéis estado, como Primitivo, y otros pues podéis contemplar retratos de vuestros compañeros y amigos. Voy a recitar un poema que se llama Perplejo, está dentro de este libro, Arras del Cielo, y es un poco una reflexión de la unión con Dios a través de la meditación. Es breve. Medito clavado en el horizonte, en todos los horizontes. Pulso misterioso que me vive como un faro en medio de la noche en el mar. Permanezco gozoso, perplejo ante el silencio que es presencia de Dios. Nace mi eternidad y yo sigo velándola. Primitivo Oliva. Y después Rosa. Que venís a dúo también. Hoy tenemos dúos. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy viene conmigo Rosa. ¿Quieres el otro micro? ¿Quieres otro micro y así, sí, si lo vais a hacer al unísono? Quería comentarles, Félix Grande, hacía muchos años que no escribía poesía ya, pero sin embargo fue a Auschwitz, visitó el Museo del Horror y entonces no le quedó más remedio que volver a escribir un poemario que es un solo poema, extenso. Cuando yo leí el poemario dije hay que hacer un recital sobre esto y hemos preparado un recital, la Asociación Española de Amigos de la Poesía, y esto es un pequeño fragmento de lo que es el recital. Y lo vamos a hacer, lo hacemos entre 6 personas, y hoy estamos aquí, Rosa Rodríguez Núñez, la presidenta, y yo, con esta parte de la cabellera de la Shoah, que así se titula el libro de Félix Grande. La Shoah es el nombre en hebreo con el que se conoce también el Holocausto. En Auschwitz se encontraron sacos con casi 7 toneladas de cabellos cortados a las prisioneras. De esa cantidad, el museo expone unas 2 toneladas de pelo. En ese pelo muerto, en esa cueva
cada escalón es un abismo. 2 escalones son el abismo y tú. Todos los escalones, reunidos llameantes en su hielo de pasmo, son el desuello de la conciencia. Y ese desollamiento es nuestra última oportunidad. Contemporáneo, en esa cabellera está escrita la redención. Sin mirarle sus hebras, sin leerlas con encarnizamiento, sin lamerlas, sin lagrimarlas, el futuro caerá desmoronado como un saco de pus. Baja a la cueva. No seas medroso, no te esquives, no medres calma. Bájate al fango. ¿Te atemoriza la dentadura de esa cabellera? ¿Te asustan de memoria la ducha de ciclón, el alicate, la corona de oro? Baja a la cueva, megateriamente, oh moderno. Desciende y príngate tus impolutos poros y tus occipitales con esa exhibición de calvicie, oh moderno. Desde la cumbre de tu inteligencia, desde tu cibernesis, tus diplomas, tus récords, tus adelantos ni antiller soñados, tu familiaridad con el Big Bang, en fin, tu complacencia de pensarte lumbrera incontenible del saber. ¿Vas ahora a tener miedo? ¿Miedo tú, cátedro del progreso, domador de la sombra? Levántate de tus alturas, baja a la cueva, yérguete en esta cueva, emerge cauteloso y decidido, sé humilde, trepa en tu alma, resucita de ti. Advierte con dolor, con estupor, con carestía, cómo a tantas goteras de ese intruso candor que llaman garantías, se les derraman sus lavacias por las alcantarillas del desprecio. Es el desprecio, lo tenebroso puro. Es el desprecio, la desconciencia, el retroceso, el hueso de la calamidad. Es el desprecio, el jíbaro de la testa del ser. Es el desprecio, la hoz que ciega lo niño, lo hombre, lo mujer, lo anciano, y en liego deja todo convertido. No es solo del odio, es hijastro del miedo, suegro del fanatismo, sobrino anal de la codicia. Ah, si solo se tratase del odio. ¿Cuánto tardarían los ejércitos de la bondad y del coraje en derrotar al odio, al miedo, con mandobles de futuro? Cuídate del desprecio. Si transiges con exigencia en pies, estás perdido. Cualquier día llamarán a tu puerta, a tu casa con un número, un logotipo y un escupitajo. Y raparán el pelo a tu hermana, a tu madre, a tu hija. Asúmelo, derechohabiente del siglo XXI. De esas 2 toneladas de pelo de mujer, considera y asume hermano, humano, consanguíneo por parte de la especie, albacea de aquel viejo arrodillado que lame bota bajo la pistola en una calle de Varsovia. 1950 kilos de pelo de mujer. Pesando para siempre sobre la pesadumbre craneana. 1950 kilos de pelo de mujer. Partiendo en 2 mitades la historia de la historia. Cada cabello de esa pelambrera equivale a un crujido de placenta. Cada pelillo de ese bulto canta un requiem a los alvéolos del humo y la ceniza. En cada anonimato de ese pelo vuela con una lágrima en el pico la muchedumbre de la consolación. Esa es la cabellera de la Shoah. Calla más que el silencio y está ciega. Lo ve todo, retumba. Pues solicitaremos hacer aquí recital. A ver, muchas gracias. Gracias a vosotros.
Pues ya estamos aquí, Antonia y Leonor. Venga, pues vosotras, en el orden que queráis. Bueno, como queráis. Bueno. Pues muchísimas gracias, como siempre, por este magnífico recibimiento y compartir lo mejor que es la poesía. Yo la he dedicado a la amistad. La amistad es ese gran don que siempre nos llena de alegría el corazón, que nos regala esos momentos que nos dejan en nuestras vidas hondas huellas de recuerdo. Tómala, úsala y regálala. Haz con ella lo que quieras, pues es de material excelente y de calidad extrema. En momentos bajos, útil, ganadora de batallas, y cuando la necesitas, rauda acude a tu llamada. Cuídala, mímala y disfrútala. Es tan desinteresada que a poco que te des cuenta, la llevas siempre pegada. Cosa abstracta es la amistad, casi es inapreciable, pero el valor que ella tiene es del todo incalculable. Dónala, entrégala y regálala. Siéntete grande y dichosa, pues no hay mejor sentimiento que compartir la amistad. Leonor Merino, vamos a escuchar. Buenas tardes, amigos. Maravilloso este cónclave que nos reúne, porque todo lo que se ha dicho sobre esa envidia, sobre esos celos, yo creo que aquí no están. Aquí hay un respeto, no sé, creo que se oye, pero vamos. Se oye, sí. Hay un respeto grande entre todos nosotros y esa amistad también, yo la siento, flota. Quiero deciros que es importante, a ver, me vais a disculpar porque la pedagogía está muy intrínseca en mí desde hace ya mucho tiempo. Cuando publicamos un texto, debemos hablar de quién hace la portada, citar a quién hace los prólogos, citar en las traducciones al traductor. Yo soy traductora, pero siempre en mis investigaciones leo tal libro y una nota a pie de página que tiene que constar quién ha hecho esa traducción, quién la ha dado a la lectura generosamente, que es un trabajo muy laborioso, la traducción, que nunca quedas satisfecho de hacerlo, siempre algo más. Entonces, en las ferias del libro, donde podáis hablar siempre de las portadas, quién las hace. En mi caso, Alberto Sánchez Merino, mi hijo, siempre en comunión conmigo, como un broche de oro a todo lo que yo escribo. No en los ensayos de literatura, pero sí en los textos poéticos, porque él es artista. Entonces, eso quiero que os grabéis, citar siempre quién hace los prólogos. Por ejemplo, en mi caso, Encarna León, este último, que es una poeta que tiene un premio a su nombre. José Sarria, que también es secretario de Escritores de Andalucía, poeta que estuvo hace poco presentando en el Instituto Cervantes el premio Erasmo de Rotterdam 2023. Todo eso debéis tenerlo, no solamente citar vuestro poema, sino hablar de quién os acompaña. Bueno, ya nada más que eso, porque os podría hablar de esta portada que es maravillosa y que yo así lo hago en mi contacto con los lectores en las ferias del libro. Voy, para no entretenerme más, a recitaros, ya que se titula Sed para asombrar al agua, sed y tierra, entonces voy a recitar a la tierra, útero enraizado. Mujer árbol, raíz en redes invisibles, canción en cuerdas de acero, danza en ondas meridianas, cabello, ramaje,
manos, alas, racimos frutales, sombra, cobijo su follaje, raíz, útero, sentido primigenio de vida, en mística profunda a la tierra asida, cuerpo energético en sinfín de urdimbres, mujeres, hombres, animales, insectos, vegetales, minerales, peces, rocas, corales. Sabiduría de tiempo inmemorial, reavivando la memoria ancestral, cosmogonía autóctona, salvaje metonimia, juego de luz-sombra, mosaico de naturaleza selvática, divinidad telúrica, serpiente, dragón, magna madre, Isis, Cibeles, Gaia, diosa de espuma marina, Afrodita, diosa sementera, Demeter, diosa paridora, Perséfone de nueva primavera, caudal de luz, luciérnaga en la noche, amor, fuego, agua, metal, paz, cadena de libertad, muerte agradecida, retorno, alimento, la natura, mágica orquestación, donde duerme la olvidada sinfonía, entonación de una antigua metáfora, música en el pentagrama de la vida. Gracias. Creo que ya no queda nadie por salir. Terminamos con Claudio. ¿No queda nadie por ahí? No queda nadie que no haya salido, ¿no? No voy a cantar si puedo. Pero canta. De vez en cuando. Canta. Bueno, pues para todos ustedes, y en especial para los asturianos, Vientos del Norte. Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esa tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puño de tierra, de arena o de nieve hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me hiere. Yo vengo de ti y no sé a dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar.
a veces me alienta y otras me hiere. Yo vengo de ti y no sé a dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Pues ya hemos terminado, nos despedimos, la primera parte, nos despedimos hasta... Si no ha venido, pues ya esperábamos a Gemma, esperábamos que Gemma nos hiciera su baile espectacular, su baile árabe, pero es que no ha venido. Y bueno, pues nos despedimos hasta el próximo mes. Si queréis venir el 14 de febrero a la presentación del libro de José, aquí estamos. Y si no, hasta el cuarto martes del mes de febrero, que no sé en qué cae. Ahora la foto, aquí en el Foto de grupo. Yo quería que cantara la abuela. Que el nieto me canta la abuela cuando... Pues mira, me hubiera encantado. Rosa y Celeste, ¿no venís a hacer la foto? Venga, vamos subiendo al escenario. Sí, sí, toca muy bien. He dicho una poesía. Y al final todo eso. Venga. Lo bueno de tener que no necesita Si no se pone a cantar a capela. Eso de A ver, Conchi, ¿cómo te pones? Julio, a ver, ¿hay alguna cosa? Sí, hombre, ponte aquí, ¿no? Llénate la foto. Ricardo, Pilar, vente. Vente. Mira quién está ahí. Un poquitín más para acá. Ay, Carlos, primitivo. ya, déjese va. Primitivo. Pepe, ahora. José Luis. José Luis. Pepe, ahora y luego se llama José Luis. Gemma, ponte. Pero no, lo he dicho que hoy acabábamos antes. Si lo dices, no más Ah, no, no pasa Venga, salimos todos. Salimos todos. Mira ya la foto. Si no me cambio, rápido. No, espérame. ¿Cuánto va a tardar? Nada, 10 minutos. ¿Me cambio o no me cambio? A ver, todos los que estamos aquí, va, cámbiate ya. Vamos, ya. Vamos. Ya son las 10 minutos.
En 10 minutos se cambia. Gemma, ponte. Vamos. Venga. Vamos, ya, vete. A la foto. Vengo a cantar con el alma del monte. Ah, pero está todo preparado y ya va. Pero si no, vamos. Para la próxima. No, vamos. Ahora no. Ah, te doy yo el permiso. Mira ya la foto que te estoy usando. La fotógrafa de la Yesle. Isidro, Isidro. Ven aquí. Isidro. Y luego, ¿cómo la tenemos? Isidro, ven aquí, desobediente. Isidro, ponte aquí que tu barba no sale. Tenemos algo muy importante. Estamos nosotros. De la Yesle, para decir las cosas. vamos ya. Se baile un poquito la... Soy aficionado. A ver, no me la pasas, Santi. Vamos, que dicen una cosa de Baila vestida. Le ha caído una en... Ah, sí, la puta. Bueno, no se espero, ¿no? El mes de febrero se espera también. Quedaros a ver a Gemma, nos va a hacer una que queráis quedaros. Como cuando yo presento una tesis. ¿Dónde está el de la Eduardo, que voy a bailar una así vestida. Voy a bailar una así vestida. Sí, ya lo sé. ¿Me estás? Y además, fíjate. Ella no juega conmigo. Bien, trabajando mucho. Estuve en Pozuelo que dieron bueno, para siempre se A ver, señores, va a bailar una vestida, no se va a cambiar. Ya no me cuentas historias y eso me da miedo. Ya no me hablas de noche.
Yo te presto un tebeo y siéntame en tu rodilla, ya verás mi fedeo. Me voy a cambiar de... Yo no soy aficionado, pero me gusta mucho esta... Este es el tuyo. Y me viste vestido de...
estar aquí cada día.